Hola, bienvenidos y bienvenidas a este en vivo de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. Mi nombre es Kelly Núñez y voy a estar presentando este homenaje a la vida, obra, legado y semblanza de uno de los dirigentes trotskistas más destacados del siglo XX, fundador y dirigente de la actual Liga Internacional de los Trabajadores, que este año cumple 40 años de fundación. Nahuel Moreno siempre procuró que la LICSI se insertara en la lucha obrera, participó de duros debates entre los grupos trotskistas, por lo que siempre impulsó la elaboración teórica y programática. Hoy queremos conversar sobre Nahuel Moreno y para eso invitamos a una invitada de lujo, Alicia Sagra, que nos va a estar comentando muchas de las cosas que queremos conversar hoy sobre Nahuel Moreno. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, Alicia, vamos a comenzar con una serie de preguntas. Déjame decirte que ya tenemos mucho público que está expectando. Hay muchos saludos y sabemos que también dentro del público va a haber una serie de preguntas. Queremos escuchar, leer lo que los camaradas hoy pues nos están comentando y también las preguntas están abiertas. Pero bueno, Alicia Moreno participó del movimiento trotskista internacional con la fundación de varios partidos y organizaciones de izquierda en Argentina, en Sudamérica, en Portugal, en España, llegando hasta la fundación de lo que hoy es la LICSI, que eso habla mucho del compromiso que Moreno tenía, ¿no? Por la construcción de una internacional del legado de la tercera y la cuarta internacional. Y bueno, nuestra corriente se autodenomina morenista. ¿Se puede hablar, Alicia, hoy en día de una corriente morenista? ¿Podemos hablar de morenismo como una corriente diferenciada? Mira, eso cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de Moreno, desde la LID sacamos un marxismo vivo especial dedicado a él y hacíamos esa discusión. Y entonces ahí decíamos lo siguiente. Moreno hizo aportes, tiene aportes teóricos importantes, pero desde el punto de vista de lo que fue Lenin, de lo que fue Trotsky, sus aportes no son cualitativos en el sentido como fue el aporte, por ejemplo, de Trotsky con la revolución política y que entonces dio sentido a la definición de trotskismo. Entonces, desde el punto de vista de Lenin y Trotsky, no es el morenismo una corriente diferenciada. Es más, Moreno, en época de Morenos, se hablaba ya de morenismo, y él decía que no existía como corriente diferenciada. Es más, él decía que se pasó tanto tiempo defendiendo el trotskismo ortodoxo que le quedó poco tiempo para elaborar y hacer aportes importantes. Pero, desde el punto de vista del movimiento trotskista, o sea, de los trotskistas después de que ya murió Trotsky, sí se justifica el morenismo como una corriente diferenciada. Hay hechos importantes que marcan una gran diferencia entre Moreno y los dirigentes trotskistas de su época. Por ejemplo, el trotskismo en general, producto de la contrarrevolución estalinista, fue condenado a la marginalidad. Y fue una gran preocupación de Moreno la lucha contra esa marginalidad. Eso no fue una característica solo de Moreno. Hubo varios, desde el movimiento trotskista, que tenían la misma preocupación. ¿Cómo salir de la marginalidad? La diferencia estaba en cómo. Porque Moreno planteaba salir de la marginalidad llevando el programa revolucionario, el programa marxista, el programa leninista, el programa trotskista al movimiento de masa y en especial a la clase obrera. Y en eso había una gran diferencia con el resto de los dirigentes de la época, con la gran mayoría, que buscaban salir de la marginalidad encontrando atajos. Por ejemplo, los dirigentes de la Cuarta Internacional en la década del 50, Mandel y Pablo, encontraron que la gran salida era hacer
entrismo sui generis, o sea, el entrismo sin fecha en los partidos estalinistas porque se venía, los partidos comunistas, porque se venía la Tercera Guerra Mundial y había posibilidad entonces que por la Tercera Guerra Mundial los partidos comunistas se convirtieran en revolucionarios. Bueno, eso no tiene nada que ver con las definiciones de Trotsky. Entonces eran trotskistas que aplicaban una táctica y una política que no tenía nada que ver con la enseñanza de los maestros. Y en eso Moreno se diferenciaba. Otra gran diferencia, ¿en dónde construirse? La gran iniciativa, el gran impulso que daba siempre Moreno era construirse en la clase obrera, en especial en la clase obrera industrial, escapando al impresionismo de la mayoría de los otros dirigentes que estaban a la búsqueda de nuevos sujetos sociales de la revolución, producto de que con la posguerra los procesos revolucionarios no fueron encabezados en general por la clase obrera. Y entonces buscaban el campesinado, buscaban el lumpenproletariado, ¿por dónde pasaba? Moreno, desde sus inicios, hoy me avisaron que llegó un mensaje a la página de la LIT que me emocionó mucho porque era del hijo de Faraldo. ¿Saben quién es Faraldo? Faraldo fue el obrero marítimo que lo captó a Moreno para el trotskismo. O sea, desde sus inicios Moreno está ligado a la clase obrera, aunque su familia no venía de la clase obrera. Él no provenía de la clase obrera. Y entonces el movimiento morenista, que yo digo se justifica definirlo, y es lo que decíamos en el 2007, cuando se cumplieron los 20 años, tiene que ver con esto, tiene que ver con la permanente trabajo por construirse en la clase obrera, la permanente lucha por llevar el programa trotskista, lo que significa una permanente lucha contra todas las variantes oportunistas, reformistas, y eso sí lo diferenciaba profundamente de los trotskistas de su época. Gracias, Alicia. Te cuento que nos están viendo personas desde Brasil, Costa Rica, México, Argentina, Nicaragua, Chile, Uruguay, Colombia, Turquía, Patagonia Rebelde. Es decir, hay una serie de personas conectadas. Creo que todos estamos como al pendiente, ¿no? Muchas de Patagonia Rebelde es de la Argentina, no es un país aparte. Claro, pero así me pidieron que saludara. Claro, y muchas de nuestras generaciones, Alicia, conocimos solo a Nahuel por sus libros, por sus escritos, ¿no? Por todo ese legado teórico y programático. Y bueno, entonces ahora que nos estás como profundizando, ¿no? En qué significa para nosotros ser morenistas, que definimos más claramente qué es el morenismo como una corriente, es importante debatir, ¿no? Que la LICSI no es la única corriente que se reivindica hoy morenista. Entonces, bueno, ¿qué relación tuvo Moreno con los que hoy se hacen llamar morenistas? En la práctica, estas corrientes en realidad son morenistas, podemos decir, que siguen ese legado importante de Nahuel Moreno. Bueno, a mí no me gusta desautorizar, ¿no? Pero como mínimo hay que decir que hay una gran contradicción en reivindicarse morenista y, por ejemplo, ser parte de un partido de los llamados anticapitalistas como el PSOL de Brasil. Trabajar junto con el reformismo no es parte del morenismo. Y no estamos hablando de que se trate de un entrismo táctico por un periodo para construir el partido y después salir, ¿no? Hay una contradicción con definirse morenista y hacer el eje de la actividad en la actividad parlamentaria, electoral. Entonces, es un problema a discutir, ¿no? Pero yo opino que es una contradicción que cada vez, lamentablemente, se profundiza más
porque cada vez sectores con los cuales tuvimos el mismo origen se van inclinando más a la búsqueda de las salidas a través del Parlamento, a través de las salidas parlamentarias, y eso puede llevar, por ejemplo, y lleva a que sectores que se reivindican morenistas y hoy su referencia es el SU. El SU es la corriente internacional, o lo que queda de esa corriente internacional, que fue dirigida por Mandel. Moreno se pasó años y años polemizando con Mandel, planteando que iba cada vez más hacia el revisionismo. Pero el SU de hoy no tiene nada que ver con el SU de Mandel. El SU de hoy, por ejemplo, sacó de su programa la dictadura del proletariado. Y entonces decirse morenista y referenciarse en el SU, así sea como simpatizante, es bastante problemático. Gracias, Alicia. Te cuento que hay más de 100 personas que nos están sintonizando en vivo. Vamos a leer algunos mensajes, algunos comentarios que nos están llegando. Dice: un abrazo desde Turquía, camaradas. Viva la Lixi, viva Moreno. Grande la camarada Alicia. Abrazos desde Chile, camaradas. Seguir construyendo la Lixi y seguir en la senda de Moreno. Saludos desde Argentina. Nahuel Moreno, viejo querido, presente siempre. Abrazos desde Paraguay. Hay una serie de mensajes que nos están llegando. Saludos desde la Izquierda Socialista de los Trabajadores Lixi Uruguay. Saludos desde Chile, abrazos para todos. Saludos desde la Patagonia. Saludos desde Paraíba, Brasil. PST colombiano, presente hasta el socialismo siempre. PSTU acompañando. Viva la Lixi, un abrazo desde Turquía. Y bueno, tenemos una serie de mensajes. Tamara Noticia, abrazos desde Chile, camaradas, seguir construyendo la Lixi, seguir la senda de Moreno. Bueno, ese ya lo había leído. Por aquí tenemos otros mensajes. Qué lindo ver tantos camaradas alrededor del mundo. Que viva la Lixi, nos dice Dani Quesadas de Costa Rica. Bravo Alicia, saludos desde Mendoza, Argentina. Viva la Lixi, nos dice Rafa. Viva la Patagonia rebelde, nos escriben por ahí. Moreno presente, saludos desde Argentina. Y bueno, hay una serie de saludos, Alicia, como te imaginarás. Pues este es un tema, ¿no? En que los trotskistas y principalmente la LIC pues rescata mucho siempre el legado teórico de Nahuel Moreno y sus enseñanzas. El año pasado estuvimos también homenajeando los 34 años sin Nahuel Moreno. En aquella ocasión con Edu estuvimos también conversando. Y bueno, precisamente ese montón de personas que nos escriben desde muchas partes del mundo refleja otra parte importante, ¿no?, de las enseñanzas y el legado teórico de Moreno, que tiene que ver con el internacionalismo, ¿no? El internacionalismo que es parte fundamental en la construcción de la Lixi y de nuestros partidos nacionales. ¿Cómo veía Moreno, Alicia, la reconstrucción de la Cuarta Internacional? ¿Con quiénes se planteaba encarar esa reconstrucción? Bueno, Moreno desde 1948, cuando participó del Congreso de la Cuarta Internacional, él dice que a partir de ahí cambió su visión del mundo porque empezó a ver la internacional. Él estaba militando en el trotskismo desde hacía varios años, desde 1941, y muy ligado a la clase obrera, pero tenía una visión de su país, de la Argentina. Y entonces él dice que ahí se le abrieron los ojos al mundo y llegó a una conclusión que no la perdió nunca, que no hay ninguna posibilidad de avanzar hacia la revolución obrera, hacia la dictadura del proletariado, si no es a partir de la construcción de la internacional.
y que cuando se habla de la construcción del partido revolucionario, no se piensa en la construcción del partido en un país, que cuando se construye el partido en un país, se lo va construyendo desde entrada como sección de la Internacional. Y entonces él decía que había una gran contradicción, ¿no? En los últimos años. Moreno decía que el programa trotskista se confirmaba cada vez más con la realidad. O sea, él tenía una expresión que decía, la realidad se hace cada vez más trotskista, pero la cuarta no existe, hay que reconstruirla. Moreno construyó varias organizaciones internacionales para culminar con la LITSI, pero nunca se autodefinió como que eso era la Cuarta Internacional, sino que la ponía a la LITSI como en función de su tarea estratégica de la reconstrucción de la Cuarta Internacional. ¿Y qué veía él de la Cuarta Internacional? Para Moreno, la Cuarta Internacional era la continuidad programática, metodológica y moral de la Tercera Internacional dirigida por Lenin. O sea, la tercera de los 4 primeros congresos de la Internacional. ¿Y con quién construirla? ¿Cómo decía de construir la Internacional? Entonces, él decía, construir la Internacional con quienes acuerden con un programa. No construirla solo con los trotskistas, con los que hoy se definen trotskistas, y tampoco no con todos los que hoy se definen trotskistas. Porque entre los que en ese momento se definían trotskistas, había todo un sector que, como dijimos antes, estaba abandonando el programa, iba cada vez más hacia el revisionismo. Algunos de ellos tenían métodos desleales con los cuales no se podía construir nada. Y entonces la construcción de la cuarta es a partir de la confluencia en relación a un programa y la confluencia en relación a actividades en común, luchas de participación en los procesos más candentes de la lucha de clases. Y en ese proceso ir avanzando en esa reconstrucción. Hoy nosotros seguimos con lo mismo. Y hoy vemos que la estrategia de la élite sigue siendo la reconstrucción de esa internacional. No creemos que la élite sea la Cuarta Internacional, pero sí que su estrategia es esa reconstrucción. Así veía Moreno la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Por eso, en el programa fundacional, en la declaración fundacional de la LITSI, se plantea esa estrategia y se plantea que la LIT que se construye y la cuarta que se quiere reconstruir tiene que ser un partido centralista democrático, porque las experiencias de federaciones, de federativismo, fueron todos a parar al basurero de la historia. Y entonces que se reafirma una vez más la necesidad de reconstruir la internacional en base a los 4 primeros congresos de la tercera y en base a las definiciones que de esos congresos tomó la cuarta, fundada por Trotsky. Así veía él. Gracias. La verdad que es muy educativo y a la vez bastante emotivo escucharte. Es decir, uno se da cuenta que tiene, digamos, un legado de compañeros y compañeras que a lo largo de estos 40 años, porque la LICSI además, digamos que esta es una actividad, ¿no?, en el marco también de una serie de actividades que la LIC va a preparar para honrar esos 40 años de fundación de la LIC, en el que Moreno pues tuvo fue uno de los principales dirigentes, ¿no? Y bueno, en esa construcción de la Cuarta Internacional, en ese intento de embrión revolucionario de la Internacional, pues también en tus primeras intervenciones vemos que la construcción revolucionaria inevitablemente pasa por una serie de crisis, ¿no? Algunas de esas crisis muy importantes
Y bueno, ¿cómo aconsejaba Moreno enfrentar estas situaciones? ¿Cómo enfrentaba Moreno, digamos, las crisis alrededor? Bueno, las crisis son inevitables. Trotsky decía que cada vez que hay un cambio brusco de la realidad, los partidos que vienen acomodados, acostumbrados a la realidad anterior, reciben choques, ¿no? Y entran en crisis, ¿no? Y que a veces hay tendencia, ¿no?, a decir, bueno, no va más, se perdió todo, no tenemos respuesta. Y Moreno, partiendo de Trotsky, tomando a Trotsky, que en distintos momentos planteaba lo mismo, pero Moreno lo sintetizaba diciendo que había que apoyarse en 3 pilares para poder encarar las crisis, para encontrar una salida positiva a las crisis. Y decía, esos 3 pilares son los siguientes. Cada vez que nos presenta una situación así, tenemos que ser más marxistas que nunca, o sea, tenemos que recurrir más que nunca a la teoría marxista, tenemos que ser más internacionalistas que nunca y tenemos que ir con más fuerza que nunca hacia la clase obrera. Y entonces él decía, esos son los 3 pilares. Nosotros, la LIT pasó por una gran crisis que la llevó a su casi desaparición después de la muerte de Moreno, unos años después de la muerte de Moreno. Precisamente cuando se estaban dando a nivel del mundo cambios muy grandes, muy profundos. Es cuando, por un lado, se da el proceso de restauración del capitalismo en la mayoría y después en la totalidad de los países en los cuales había expropiado a la burguesía, y por otro lado, como respuesta a esa restauración capitalista y a la aplicación de los planes capitalistas, se da un proceso revolucionario de masas que acabó con los regímenes del partido único, de los partidos estalinistas en toda Europa. Entonces se provoca un gran cambio. Y se produce un gran cambio y que no sigue las normas, los marcos, como se había pensado que se iba a dar, ¿no? Y entonces eso provoca una gran crisis a nivel de la vanguardia mundial. Nosotros usamos una expresión que a los estalinistas se le caen en la cabeza las piedras del muro de Berlín, pero lamentablemente no solo fue para los estalinistas, ¿no? A muchos trotskistas también lo golpearon esas piedras. Y nosotros entramos en crisis también. Y lamentablemente la dirección que continuó al frente de la élite después que murió Moreno no se apoyó en esos 3 pilares. No fue más internacionalista que nunca. Al revés, cambió el criterio de la internacional del Partido Revolucionario Mundial por el criterio del partido madre, del partido más grande, que era el argentino, ¿eh?, que se imponía sobre el resto. Se fue alejando de la clase obrera y se alejó también de la teoría marxista. Empezó a hacer elaboraciones que no tenían nada que ver con el marxismo. Y entonces la crisis, la dirección que hubo, no pudo dirigir esa crisis. Y por eso nos llevó a la casi destrucción. Después de varios años, un sector de cuadros, ¿no?, empezamos a retomar y a sentarnos en estos 3 pilares y pudimos encabezar la reconstrucción y llegar a la élite que tenemos hoy. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque las crisis son inevitables, se presentan y se van a seguir presentando. Y el problema central es cómo desde las direcciones se encara la política que se tiene para encarar la salida de
de esas crisis. Entonces lo vuelvo a repetir, según Moreno, apoyándose en Trotsky, es en base a los tres pilares, que es la clase obrera, la internacional y la teoría marxista. Lamentablemente, como digo, la dirección de la DIT en ese momento no siguió eso y por eso nuestra crisis se profundizó. Muchas gracias, Alicia. Nos siguen llegando muchos comentarios. La verdad es que la gente está sumamente complacida con la actividad. Por ahí nos dicen, somos los troscos de Moreno, somos los bolches del movimiento obrero. Viva la Lixi, yo el PCT Colombia, salve Moreno. Fabio Bosco nos dice, la reconstrucción de la Cuarta Internacional es la principal necesidad de la clase trabajadora y la principal tarea de los morenistas. Carlos Enrique Sarmiento nos dice, la lucha de Moreno seguirá vigente mientras las banderas de la LIC estén en los puños de los obreros, luchadores y perseguidos como Sebastián Romero, Daniel Ruiz, o los de la primera línea chilena. Viva la LIC, viva la clase obrera internacional. Ana Julia nos manda saludos desde el PT Paraguay. Nos dice Antonio Garrido, buenas noches desde el Estado español, que allá es sumamente tarde, son 22, 23 horas casi. Muchas gracias a los compañeros desde allá por estar presentes en las actividades. Somos los troscos del movimiento obrero, somos los bolcheviques camaradas de Moreno. María Rivera desde Chile nos dice, viva Nahuel Moreno, viva la Lixi. Alejandro Cedeño nos dice, viva la Cuarta Internacional, viva el trotskismo, y Moreno, viva el PT. Saludos, viva la LIC, viva la Cuarta Internacional. Eduardo Almeida nos dice, Alicia, mi camarada, un gran abrazo. Y bueno, hay una serie de saludos desde el Partido de los Trabajadores. Nos dicen, de Paraguay, nos dicen un saludo revolucionario e internacionalista, que viva la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional, igual los compañeros de Corriente Roja desde el Estado español están presentes también. Y bueno, Alicia, creo que parte de esas crisis, ¿no? El trotskismo, muchos sectores del trotskismo también estallaron en gran medida también por la discusión en torno a las opresiones, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Y bueno, Moreno, que estaba muy interesado en la inserción en el movimiento obrero, tenemos que decir que el movimiento obrero no va a triunfar y no puede triunfar si no lucha contra las opresiones. Por eso los trotskistas defendemos un programa revolucionario contra las opresiones hacia las naciones, los pueblos originarios, las mujeres, la diversidad sexual. ¿Qué cosas podemos decir en este homenaje a Moreno que nos ayuden a entender su lucha también contra estas opresiones? Bueno, Moreno, y en eso no hacía un aporte él, tomaba las definiciones de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, de estar en contra de todo tipo de opresiones y de llamar a la lucha y a la unidad de acción con todo el que quiera luchar contra las opresiones. Eso fue siempre. Ahora, que nosotros digamos que somos morenistas no significa que siempre hayamos tenido todo, Moreno haya tenido todo claro. Por ejemplo, la lucha por el problema contra las opresiones, en especial contra la opresión de la mujer y por la liberación de la mujer, tuvo mucho peso en la Segunda Internacional y en la Tercera Internacional en la época de Lenin. Pero vino de la contrarrevolución estalinista y fue un corte del hilo histórico y costó retomar eso. Y recién en el partido trotskista norteamericano, que fue fundado por Trotsky, empieza a retomar esa tradición a partir, por ejemplo, de tomar la lucha contra el racismo y tomar la cuestión negra en los Estados Unidos, influenciados por Trotsky directamente. Y después, en la década, eso les permite a ellos, en la década del 50, 60,
tener una participación importante en los procesos civiles, por la igualdad civil que se dieron en Estados Unidos. Y en la década del 70, 60, 70, también tienen una importante actividad en las movilizaciones de las mujeres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es a partir de una influencia positiva de este sector, del SWP americano, que Moreno empieza a tomar con fuerza el problema de la mujer. Y el partido argentino, que era el partido que él directamente dirigía, empieza a ser un tema permanente en sus periódicos, en sus publicaciones, presenta como candidata a la presidencia después de una dictadura, cuando vienen las elecciones en el 73, a la vicepresidencia a una compañera, una dirigente obrera, Nora Schiappone. Se plantea por primera vez en la Argentina, desde una campaña electoral, la legalización del aborto. Eso ha sido reconocido hoy incluso por la prensa burguesa en la Argentina. Pero antes de tomar eso, había una concepción en relación al problema de la mujer muy importante en el partido argentino, que tenía que ver con el desarrollo, el fortalecimiento de los cuadros mujeres. Digo esto porque es imposible luchar contra el machismo si no se avanza en la captación y en la construcción de cuadros mujeres. Y lo que se planteaba en relación al partido, también lo hacíamos en relación a la clase obrera. Por ejemplo, éramos los únicos, ¿no?, en ese momento, que en los gremios donde había mayoría mujeres, nuestros principales dirigentes eran mujeres, como en docentes o como en sanidad, ¿no? Y llamaban la atención la cantidad de oradoras y dirigentes mujeres que tenía nuestro partido, ¿no? Eso permitió que cuando saliéramos influenciados por el SWP yanqui a tomar el problema directamente político de la mujer, tuviéramos una fuerza importante de cuadros mujeres para encabezar esa tarea. Hay algo poco menos conocido de nuestra historia en relación a las opresiones, que tiene que ver con el movimiento LGBT. En la década del 70, la mayor organización de izquierda en la Argentina, que eran los Montoneros, eran extremadamente homofóbicos. Y la izquierda en general capitulaba a eso. Es reconocido por dirigentes del movimiento de liberación homosexual, que no eran de nuestro partido, que nuestro partido, el PCT argentino, fue la única organización que les ofreció el apoyo, incluso les ofreció sus locales para que se reuniese. Eso a pesar de que teníamos muy poco conocimiento y no teníamos un programa para responder y poco conocimiento de la problemática, pero tenía que ver con esa respuesta a enfrentar a las opresiones. Hubo un hecho muy, muy importante en ese sentido, que también nos destacó, que fue el proceso de la revolución campesina en el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los campesinos peruanos son quechua y aymaras. Y dentro de las reivindicaciones de ese proceso, que tuvo un dirigente indiscutido, que fue Hugo Blanco, que fue un compañero nuestro, mayor dirigente de masas trotskista después de Trotsky, dentro del programa estaba, por un lado, el ataque a las causas materiales de la opresión, o sea, el ataque al latifundio, el ataque a los bancos, pero también estaban las reivindicaciones culturales, las del idioma, la de los derechos civiles igualitarios, etcétera, etcétera. Y también, sin conocer mucho, sin tener ninguna acumulación teórica, programática sobre el tema, pero era esa respuesta que tenía que ver. Y todo esto, para Moreno, siguiendo a Trotsky, se centraba en ¿qué? En la lucha contra el imperialismo. O sea, la mayor opresión, la que domina todas las otras, ¿no?,
y que no se puede acabar con las opresiones si no se acaba con el dominio imperialista. Por eso digo siguiendo a Trotsky, porque Trotsky dice en el programa de transición que la tarea central para todos los países coloniales y la lucha contra el imperialismo y la cuestión de la tierra. Bueno, eso es así. Junto con eso, nuestra siempre iba acompañado por el programa. La reivindicación más programática. Toda nuestra participación en el proceso de la mujer, impulsada por el SWP, pero se centraba en las definiciones de la Tercera Internacional, del Tercer Congreso de la Internacional, sobre la cuestión de la mujer. Y por eso polemizamos con nuestros maestros, el SWP americano, cuando ellos, presionados por el movimiento, capitularon y llamaban a la hermandad de las mujeres, a la construcción de un movimiento autónomo de mujeres, que hoy en día está muy generalizado, porque también lamentablemente muchas organizaciones que se reivindican trotskistas, incluso morenistas, reivindican el tema de la sororidad, y la sororidad es exactamente lo mismo, es la hermandad de las mujeres. Bueno, eso habría mucho para hablar sobre este tema, pero con nuestras debilidades, con nuestros atrasos, pero siempre estuvimos enfrentando las opresiones. Alicia, y justamente en tu respuesta miramos que Moreno y la corriente morenista pues ha tenido una participación importante en una serie de procesos, ¿no? Mencionabas algunos mientras nos explicabas la participación, ¿no?, del PCT Argentina y de Moreno respecto a este tema de las opresiones, pero bueno, Moreno también tuvo participación diferenciada en revoluciones como la bolivariana en el 52, la nicaragüense, y son cosas que se conocen muy poco quizás, y hay de repente una nueva generación de camaradas y militantes que necesitamos conocer esa experiencia. ¿Qué nos podés decir sobre eso, Alicia? Bueno, la revolución, como les decía, la peruana de la década, de los primeros años de la década del 60, fue maravillosa, fue derrotada. Y Hugo Blanco fue preso y fue condenado a muerte. Y una campaña internacional encabezada por nosotros, pero que después se incorporaron una gran cantidad de dirigentes sindicales, políticos, artistas, le salvó la vida. Y a los 8 años se consiguió la libertad. Antes de eso tuvo la revolución boliviana, precisamente este año, el 9 de abril de 2022, se van a cumplir 70 años de la revolución boliviana. Fue una revolución impresionante. Fue la revolución más parecida a la revolución rusa, con un rol indiscutido, protagónico de la clase obrera, en especial los mineros, pero no solo los mineros, también los obreros fabriles. Es una revolución que destruyó al ejército, dejó al país sin fuerzas armadas. La única fuerza armada que había en Bolivia eran las milicias obreras de la COP. Y el trotskismo no era marginal en Bolivia, porque no había conseguido entrar el Partido Comunista con fuerza, producto de una gran traición que había cometido años atrás, y entonces el trotskismo tenía mucho peso en los mineros. Había un dirigente, Guillermo Lora, que fue el dirigente del POR Lora, que fue uno de los redactores de las tesis de Pulacayo, las tesis socialistas que hasta hoy tiene la Central Obrera Boliviana. Pero se dio una gran traición. Desde la Cuarta Internacional, que estaban impulsando en ese momento el entrismo en los partidos comunistas y en Latinoamérica, en los partidos nacionalistas burgueses, instruye dar el apoyo crítico al gobierno que surge de la revolución, que es un gobierno burgués, el gobierno de Paz Extensor. Moreno no estaba físicamente ahí, pero era parte de la Cuarta.
y entonces desarrolla una gran polémica que hace que existieron en realidad dos políticas frente a la Revolución Boliviana de 1952. La de la Cuarta y del Por Lora, que era el apoyo crítico al gobierno burgués de Paz Tensoro, y la que impulsaba Moreno, junto con otros trotskistas latinoamericanos, que era por el poder de la COP, todo el poder a la Central Obrera Boliviana que se había construido durante la Revolución. Bueno, eso fue, es algo que sería muy interesante ponerse a estudiar ahora, recordando esos 70 años, porque hay lecciones conocido, es el de Nicaragua. Ahí, a partir del oriente de Moreno, que en ese momento estaba exilado en Colombia, porque en la Argentina estaba la dictadura de Videla, que se construye, se sigue el ejemplo de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Y se llama la construcción de una brigada internacional, ¿no?, que tiene un gran respaldo, un gran apoyo, y para ir a combatir a Nicaragua. Y ahí se va a combatir a Nicaragua, se cumplen roles importantes, hay compañeros de la elite de Colombia, de Argentina, de Centroamérica, que participan de esa brigada junto con una gran cantidad de activistas que no pertenecían a la elite, pero que toman el llamado a esa participación. Esto tiene que ver con algo también que caracterizaba a Moreno, que es la participación en las luchas obreras y de masas, y mucho más en los procesos revolucionarios, independientemente de quién las dirija. Ese es un aspecto. El otro aspecto de esa política era que se participa independientemente de quién la dirige, pero no se ignora quién lo dirige. Y entonces se participa con un programa propio, combatiendo políticamente a los dirigentes que llevan esas revoluciones a la salida de conciliación con la burguesía. Por eso, la Brigada Simón Bolívar fue recibida como héroes y se les dio a toda la ciudadanía nicaragüense en un primer momento, y después fue expulsada de Bolivia, de Costa Rica, porque impulsaron la construcción de sindicatos y porque impulsaron la ruptura con la burguesía que estaba en ese momento en el gobierno. Es otra de las características del morenismo, cómo se participa en las luchas y cómo al mismo tiempo que se participa, en el momento que se participa, se hace combatiendo con las direcciones oportunistas y reformistas que llevan a la alianza de clases y al retroceso de la revolución, que es lo que pasó en Nicaragua. Por eso hoy Daniel Ortega, que fue uno de los dirigentes de la revolución, es el que cabeza la dictadura que ataca al pueblo nicaragüense. Gracias, Alicia. Queremos mencionar además que tenemos una serie de compañeros y compañeras que están acá que militaron junto a Nahuel Moreno. Creo que es importante mencionar a varios de esos compañeros, como Polaco, Edu, Amelia, que fue su compañera, saludes, Eduardo Barragán también. Estamos contentos y contentas de que estén acompañándonos en esta actividad, que todo el mundo coincide desde ya que es un éxito, ¿no?, este homenaje a Nahuel Moreno. Estamos sorprendidos de todo el aporte histórico y teórico que Alicia nos está dando, ¿no? Además hay compañeras como María Rivera desde Chile y otros dirigentes que nos están acompañando, que actualmente María Rivera pues es
constituyente, ¿no? En Chile. Justo el MIT en Chile está haciendo una campaña muy importante por la nacionalización del cobre, el litio. Y bueno, están los compañeros presentes. Saludos a María Rivera. Hay también desde Argentina está Sebastián Romero, aún perseguido político del gobierno argentino. Daniel Ruiz, ¿no? Ex preso por luchar. Creo que la LID en eso tiene una tradición muy importante de una serie de compañeros y compañeras que han sido perseguidos y atacados de forma muy dura por los regímenes, por las democracias burguesas. Y bueno, queremos saludar a estos compañeros y compañeras que nos están acompañando en la actividad. Y bueno, Alicia, ya tenemos casi una hora de estar charlando. Y bueno, quería preguntarte cuáles son los grandes aportes de Moreno. Ya hablamos de muchas cosas, pero bueno, si tendrías que sintetizar de forma muy puntual cuáles son esos grandes aportes de Moreno, incluso en el tema de la moral también, si hay algo que agregar ahí en los aportes, creo que podemos tomarlo ahora. Sí, antes que nada, yo quería primero saludar, mandar un abrazo a los compañeros que de distintos países están asistiendo y quería, me da una gran alegría ver que viejos compañeros como el polaco, como Edu lo veo más seguido, pero al polaco que están aquí, compartimos muchas cosas, ¿no? Y ayer estuve precisamente conversando con Amelia, que fue la ex compañera de Moreno, y me alegra mucho que esté aquí, y me alegra si está también el negro. El negro está pasando por un momento difícil de salud, pero yo lo quiero muchísimo, es uno de los compañeros con los que resulta más gratos trabajar, más fácil hacer equipo, y yo le mando un abrazo enorme. Es una gran alegría saber que está asistiendo. Bueno, los aportes de Moreno. Bueno, primero yo quería hacer una cosa. Cuando nosotros decimos que somos morenistas, no somos una iglesia. Moreno para nosotros no es un dios y no es infalible. No fue, tuvo errores importantes, cuando él los vio los corrigió y por supuesto más errores cuando hacía pronóstico, cosa que no vio. Yo digo esto porque cuando nosotros reivindicamos a Moreno, lo hacemos con el mismo método con que Trotsky reivindicaba a Marx. Cuando Trotsky habla, escribe sobre el manifiesto comunista, dice esto precisamente, que los marxistas somos lo opuesto a hacer endiosamientos y a crear iglesias. Y entonces, ¿por qué aclara eso? Porque él va a hacer críticas muy profundas al manifiesto comunista. Y al mismo tiempo va a decir que no hay trabajo más grande y que no ha sido superado hasta ese momento el manifiesto comunista. De la misma manera, con el mismo método actúa Moreno. Moreno se definía como parte del trotskismo ortodoxo y decía que no hay mayor teoría y con más actualidad que la teoría de la revolución permanente, que es la teoría de la revolución socialista mundial. Y sin embargo, le hizo importantes críticas, no a cualquier trabajo de Trotsky, sino a las tesis de la revolución permanente. De la misma manera que le hizo críticas a la política de Trotsky que dio para la Segunda Guerra Mundial, diciendo probablemente, si no lo hubieran matado, si hubiera él vivido durante la guerra, hubiera corregido los errores, pero estaba equivocado con la política que dio.
porque igualó la Segunda Guerra a la Primera y tenía cosas diferentes. Y entonces, puede ser que Moreno tenga razón en esa crítica o no, pero el método es que cuando él veía un error de su máximo maestro, lo planteaba. Y veía cómo había que corregir ese error, ¿no? De la misma manera actuaba en relación a él. Él tenía hay una frase que él decía, permanentemente decía, que su historia y la historia de nuestra corriente es la historia de nuestros errores. Y decía que ¿por qué insistía en eso? Porque muchos le preguntábamos, ¿por qué hace eso? Porque puede crear dudas, ¿no, compañero? Permanentemente está diciendo que es la historia de los errores, entonces la gente duda. Y él decía, yo quiero que dude, porque estoy cansado de esos sabios trotskistas que se pasaban la vida creyéndose infalibles y cometiendo errores garrafales. Estoy cansado, no quiero ser como eso. Entonces yo quiero educar a la militancia diciendo con un espíritu crítico, tomando lo que decía Lenin, que la primera tarea de un militante revolucionario es ser crítico. Y entonces decía, y él corrigió errores importantes. A lo mejor algunos compañeros no saben, pero, por ejemplo, nuestra actual política en relación a Palestina, por un Estado palestino único, democrático, no racista, es de 1973. Antes tenía la política de la autodeterminación. Y él en el 73 dijo, estamos equivocados y hay que corregirlo. ¿Y saben dónde lo dijo? En el periódico y en la revista de América, que era la revista de la Internacional. Porque cuando él descubría un error, lo hacía conocer, lo publicaba, decía me equivoqué, hay que corregir. De la misma manera que corrigió la política equivocada que tuvo en relación a la dirección cubana, que tuvo expectativas en esa dirección. En un momento creyó que se estaba construyendo la gran dirección revolucionaria y después llegó a la conclusión que estaba equivocado y que era imposible que se diera eso, porque era un movimiento pequeño burgués. No se apoyaba en la clase obrera y no se apoyaba en el internacionalismo. Y entonces que inevitablemente iba a hacer retroceder la revolución. La revolución que él apoyaba con todo, que era la revolución cubana. Es lo que pasó. Miren lo que está pasando en Cuba ahora. Y no la Cuba ahora que se restauró el capitalismo no es por una invasión del imperialismo, sino la restauración se hizo de la mano de Fidel y después de su hermano. Entonces, yo esto porque a pesar que digo lo que hoy leí que había publicado Daniel Ruiz, que si no fuera por el morenismo, dice, con sus aciertos y errores, él no hubiera podido resistir el tiempo de prisión como lo resistió. Yo opino lo mismo que él. Y porque yo opino que a pesar de los errores, existía algo grandioso en Moreno. Y es esto que le estoy diciendo, lo más importante para mí de Moreno, que no lo inventó él, lo toma de Lenin, que es cuando se ve un error, se lo reconoce, se lo publica, porque si no, no se lo corrige a fondo. Y digo de Lenin, por eso se habla tanto de la autocrítica leninista. La autocrítica leninista es esto que él decía. Nosotros intentamos seguir eso mismo, aunque es difícil reconocer los errores. Y publicarlo, no digo, es difícil. A cualquiera, a todos nosotros nos cuesta reconocer errores. A Moreno le costaba muy poco, porque tenía una característica que no se enamoraba de sus políticas, no sus definiciones. Permanentemente las ponía en consulta, las contrastaba con la realidad, y cuando había que cambiarlas, las cambiaba y decía, las cambiamos, nos equivocamos.
Esto nosotros lo intentamos hacer. En Argentina tuvimos una experiencia. En el 2008 hubo una movilización muy grande del campo, de masas, con apoyo de masas, con apoyo de sectores sindicales, en contra de un aumento de los impuestos. Y nosotros en un primer momento dimos una solidaridad a esas movilizaciones. Discutiendo con la internacional nos dimos cuenta que estábamos totalmente equivocados. ¿Qué hicimos? Sacamos un periódico dando la solidaridad. El periódico siguiente fue explicando por qué nos equivocamos en el periódico anterior y por qué no se podía apoyar a la oligarquía del campo. Lamentablemente la mayoría de las organizaciones trotskistas siguieron apoyando y después algunos abandonaron la política, pero nunca dijo me equivoqué. No conozco ningún dirigente político, no conozco ninguna autocrítica nunca de Lambert, ni de Mandel, ni de Pablo, pero tampoco de Altamira. De Lora. Lora tenía cosas increíbles. Una vez un periodista le preguntó por qué no se autocriticaba, si él si opinaba que no servía la autocrítica leninista. Y Lora dijo, claro que sirve, muy importante la autocrítica leninista, pero se tiene que autocriticar el que comete errores. Entonces, él nunca había cometido un error. Bueno, diciendo todo esto, yo digo, hay grandes aportes de Moreno, ¿no? Aparte de esta, que es un problema de método fundamental y que nos educó y que es fuerte en nosotros ese aspecto. Hay aportes teóricos en Moreno. Por ejemplo, es muy importante las tesis sobre la colonización de América Latina, donde, a diferencia de lo planteado en esa época, en la década del 60, que había un peso muy grande desde el Partido Comunista de decir que había sido una colonización feudal, Moreno plantea que es una colonización con contenido capitalista, aunque con formas feudales. Pero hay otros aportes. Por ejemplo, la interpretación que él hace de las revoluciones de la posguerra, de por qué no niegan la teoría de la revolución permanente, sino que hay que incorporarlas en la teoría de la revolución permanente, fueron muy importantes, porque esas revoluciones provocaron una crisis en el trotskismo. Entre los que dijeron, Trotsky se equivocó porque hubo partidos comunistas que expropiaron, entonces se hicieron comunistas, se hicieron estalinistas, y desde lo que dijeron, como no cumple lo que dice Trotsky en las tesis de la revolución permanente, esas no fueron revoluciones obreras, no son estados obreros, ¿no? Como otro sector del trotskismo. A nosotros, la interpretación de Moreno nos ayudó a interpretar que la revolución cubana, la china, la vietnamita, fueron revoluciones que expropiaron a la burguesía, que en ese sentido construyeron estados obreros, pero estados obreros que nacieron degenerados, deformados. Y por eso estaba colocado ahí, igual que en la URSS, la necesidad de la revolución política. Bueno, hay otro aporte para mí importante, que el parte de Trotsky, de la definición de Trotsky, de que da en el programa de transición, que dice que las condiciones objetivas para la revolución socialista están más que maduras y que el problema es la crisis de la dirección revolucionaria, y entonces Moreno llega a una conclusión que él le llama la ley de la inversión de la causalidad, que a partir de la época imperialista las condiciones objetivas están dadas en general y el problema central es superar esa crisis de la dirección revolucionaria. Y por eso no hay tarea más importante que la construcción de los partidos revolucionarios y de la Internacional. Yo digo esto porque a veces nos dicen sectarios, dicen, ¿ustedes participan en las luchas para construir el partido? Sí, participamos en la lucha para construir el partido. Porque si no se avanza en la construcción del partido, todas las luchas se acaban perdiendo. Y las revoluciones, incluso las que avanzan, o las que avanzaron en su época expropiando a la burguesía, acabaron retrocediendo. Y entonces sí, nosotros participamos con ese objetivo.
pero diciendo los aportes de Moreno teóricos fueron importantes, pero para mí no es lo que más importante en Moreno. Lo más importante de Moreno es que él se demostró de una calidad impresionante en la construcción, como constructor de partidos en la clase obrera. Él y la relación que Moreno tenía con la clase obrera, desde que fue captado por Faraldo, desde que formó una pareja y una familia y tuvo hijos con una obrera, con Ritota, y todo lo que fue la construcción en Argentina, que le sacó leche a las piedras en un momento en que la clase obrera era mayoritariamente peronista y más adelante foquista, y él construyó el partido trotskista más grande del mundo ahí, y con un peso muy grande en la clase obrera, y con una relación con la clase obrera que no perdió nunca. Eso para mí es el gran aporte de Moreno. Aparte de lo que lo conocimos, y lo tuvimos la suerte de militar con él, recordamos, y de esto hablaba mucho Edu y habla en un artículo muy lindo que publicó en la LIT, del aspecto humano de Moreno, ¿no? Yo lo conocí a Moreno en el 72, en enero del 72. Había entrado al partido yo en octubre del 71 y en enero del 72 participé en una escuela de cuadros, ¿no? Y Moreno fue al final de la escuela a dar un repaso, ¿no? Y porque él siempre iba a discutir con los que hacían la escuela y les preguntaba qué les había parecido y les hacía propuesta de que tomar nuevas tareas en el partido. Tenía esa relación. Yo me llevé una sorpresa, porque hablaban tanto de Moreno, y cuando lo vi, ¿no? Y era un hombre común, simpático, bonachón, muy, muy simpático y que se reía mucho y hacía chistes, ¿no? Y fue esa primera impresión, un poco me desilusionó, porque yo tenía la idea de ver una cosa más imponente, y era alguien más o menos como nosotros, más viejo. Claro, después vi que tenía una gran diferencia con todos nosotros, que era cualitativo en su experiencia, su conocimiento, su nivel de conocimiento marxista, su cultura general, pero que tenía una humanidad impresionante y que todo el mundo se sentía cómodo y le contaba sus problemas, y cuando ibas con sus problemas sentimentales a consultarle a él, bueno, pero eso es, lamentablemente no todos lo pudieron conocer así, ¿sí? Entonces eso hacía que todo el mundo lo considerara alguien muy seductor, seducía con su conocimiento y seducía con su humanidad. Bueno, esa es lo que yo puedo decir hoy de Moreno, y siempre queda corto. Y les vuelvo a decir, a pesar de que él se equivocó, que él evidentemente se equivocó en el pronóstico que dio para la revolución política, ¿no? Y no vio la restauración cuando ya se estaba dando y hacía varios años en China. Y nosotros estamos en un proceso de actualización programática y siguiendo el método de él, viendo si las definiciones que hicimos con él se ajustan o hay que ajustarlas. Pero eso es lo que más nos ayuda para hacer ese proceso de elaboración programática, es precisamente la experiencia que hicimos con Moreno de cómo él actuaba en relación a Trotsky, cómo Trotsky actuaba en relación a Marx. Bueno, no sé si quieres algo más. Te cuento, Alicia, que con eso último contestaste justo algunas de las preguntas que nos estaban escribiendo en privado.
sobre esa parte humana, ¿no? De Moreno, cuándo lo habías conocido, sobre su inserción en la clase obrera, sobre todo por toda esa campaña ideológica, ¿no? Que hay desde la burguesía de que el proletariado ya no existe, que no es más sujeto de la revolución, y esa idea que muchos partidos que hoy se hacen llamar progresistas de izquierda defienden, ¿no? Y niegan. Yo creo que con esa última intervención nos estás contestando varias de esas cosas, decirles a los compañeros y compañeras que nos siguen viendo, que como dijo Alicia, justo hoy publicamos una nota de EDU, algunas palabras sobre Moreno, que pueden encontrarlo ya en español y en portugués, para poder leer, y que próximamente se va a poder, se va a traducir a otros idiomas, ¿no? Que pueden ahí pues profundizar. Hay otros artículos también de Moreno que vamos a estar publicando en la página de Facebook, y que van a estar también en la página de la LIT. Parece que nos llega una última pregunta, Alicia, pero vamos a tratar de contestar así rapidito, para no dejar la pregunta ahí suelta. Nos dice: en un país atrasado semicolonial donde no hay casi proletariado industrial, la clase obrera industrial con muy poco peso puede ser igualmente considerado el sujeto histórico, el actor relevante para arrastrar al resto de la clase trabajadora hacia la lucha por el socialismo. No sé si nos contestás. Sí, estoy de acuerdo. Esa no es una pregunta, es una afirmación. Estoy de acuerdo. Pero eso, la Revolución Rusa la dirigió la clase obrera, fue el sujeto indiscutido social, y la clase obrera era una ínfima minoría en Rusia. Y yo les hablé de la Revolución Boliviana del 52, fue dirigida por la clase obrera, pero la clase obrera en Bolivia es minoría, quien es mayoría el movimiento campesino, igual que en Rusia. Entonces, sí, por el peso en la producción, y por su praxis, la clase obrera cumple ese rol, y aunque sea minoritaria, ¿sí? Y las revoluciones que conocemos fue la clase obrera minoritaria. Todavía no conocemos una revolución triunfante con la clase obrera mayoritaria, con países como Bélgica, por ejemplo, donde la clase obrera, no sé si hoy todavía lo es, pero en una época fue mayoritaria. Justo esa pregunta nos la hizo el compañero Edu de Paraguay. Gracias, camaradas. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando, Alicia, y nuevamente decirle a la gente que pasen por la página de la LIT a visitar y leer los artículos que vamos a estar publicando. Como les digo, ya hay un artículo que hoy ya ha tenido muchas visitas en pocas horas, precisamente sobre Nahuel Moreno. Igual tenemos desde diciembre publicado el especial sobre los 30 años de la disolución de la URSS, donde hemos estado pues publicando una serie de artículos precisamente con debates, ¿no? Sobre qué son los partidos comunistas hoy, hacia dónde va Cuba, datos históricos sobre la participación de la mujer en la historia de la URSS, sobre las revoluciones del Este, sobre las revoluciones políticas en el bloque soviético. Es decir, hay una serie de artículos que están a disposición en la página de la LIT, que están también además en los otros idiomas para que la gente pueda entrar. Decirles además que este año son los 40 años de la fundación de la Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, que vamos a tener una serie de actividades que a lo largo del año vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales para que estén pendientes. Y bueno, Alicia, nuevamente muchas gracias. Todos coincidimos que invitada de lujo para este homenaje. Estamos muy contentos pues con todo, como has descrito la vida, la obra, la semblanza de Nahuel Moreno. Creo que ha sido una combinación muy buena entre los elementos teóricos y sus aportes con lo que fue Nahuel Moreno y la importancia, ¿no?, que tiene para nuestra internacional, y sobre todo cómo nosotros
y nosotras pues desde la construcción de la LID, ese es el mayor homenaje que podemos seguir haciendo a Moreno, ¿no? Seguir con esta tarea esta tarea tan importante de construir, reconstruir la Cuarta Internacional. Muchas gracias, Alicia. No sé si te quieres despedir brevemente. Sí, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que han participado. Quiero mandar un abrazo especial a dos, no solo compañeros, sino amigos míos, que son Daniel Ruiz y Sebastián Romero, del cual toda la LID se siente muy orgullosa. Entonces, de la misma manera, un gran abrazo a los compañeros chilenos que están viviendo un muy importante proceso revolucionario. Bueno, gran abrazo y seguimos con la construcción de nuestra internacional morenista. Gracias, Alicia, y gracias a todos y todas por participar de la actividad. Que viva Moreno, que viva la LICSI, que viva el socialismo. Y bueno, esta actividad va a quedar grabada en Facebook, la vamos a subir a YouTube, a Instagram y a las redes sociales de la LICSI para que estén pendientes. Así quien no la pudo ver se puede compartir y difundir. Muchas gracias, compañeros. Además, les voy a anunciar, ya para cerrar, que también tenemos ahora Facebook en francés, para que busquen también en nuestro Facebook en francés, que justo abrimos esta semana. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Que viva la LICSI, 40 años, 35 años sin Nahuel Moreno, pero aquí seguimos rescatando su legado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego.